La danza de los sombreros vuelve a celebrarse un año más. Durante la fiesta de la primavera, la comarca se divide en dos para protagonizar una competición en la que intercambiar los sombreros de los rivales al ritmo de la música. El premio es el sillón en el gran banquete y la admiración de todos los ciudadanos durante un año. 46 fichas de halflings, 15 elementos de escenografía, tablero reversible, instrucciones en castellano e inglés. Los jugadores compiten por tener más fichas de su color al final de la partida, emulando una danza de intercambio de sombreros. Tras elegir el tablero, se colocan sobre él al menos 3 elementos de escenografía, así como la ficha de cerdo. Se crea la reserva común de halflings y cada jugador recibe las 6 fichas especiales de su color. Los dos colocarán un miembro de su equipo en una de sus casillas iniciales. En su turno, colocarán una nueva ficha sobre el tablero o moverán una ya existente. Debe hacerse en una casilla vacía adyacente a una ocupada por una ficha de su equipo. Puede colocarse una ficha normal o especial. La ficha saltará en línea recta por encima de una ficha rival, siempre que esté en una casilla adyacente y tenga una vacía a continuación. Con ambas acciones se girarán las fichas del rival que se encuentren alrededor. De esta forma pasarán a ser del color propio. Esta mecánica se repite hasta que un jugador no pueda colocar o mover más fichas. Se procede al recuento, siendo el ganador quien tenga más fichas de su color. Los halflings especiales y los elementos del escenario añaden más emoción a las partidas. Lleva doble sombrero, por lo que necesita ser girado una segunda vez para cambiar de color. Crea un charco a su alrededor. No se le puede cambiar de color, pero a cambio no podrá moverse. Al entrar en juego, lanza un petardo que la elimina a ella y a los de alrededor. Aparece por un lado del tablero, empujando a los demás e incluso sacándoles del tablero. Puede colocarse a 2 casillas de un miembro de su equipo, moverla hasta 2 casillas o girar a los que estén subidos en cajas y barriles. Ocupan casillas vacías que no pueden atravesarse. Ocupa una casilla vacía, se mueve cada vez que un halfling se coloca a su alrededor. Ocupan una casilla, se eliminan al principio del siguiente turno de quien los creó. Es posible colocarse o moverse encima de ellas para no ser alcanzado por los demás, excepto por la chica con zancos. Funcionan igual que las cajas, pero pueden romperse. Se lanza una ficha de charco. Si el resultado tiene el mismo fondo que el tablero, el barril se rompe y se elimina, así como el halfling a colocar. Se sitúa el charco en su lugar. En caso de obtener el otro símbolo, no se rompe y el halfling puede colocarse encima.